Origen y actualidad del español. Etapas de formación. Las lenguas son entidades vivas que evolucionan constantemente. El español evolucionó a partir del latín y a lo largo de los siglos fue absorbiendo la influencia que dejaron los diferentes pueblos que habitaron en la península. Antecedentes. Época prerromana. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por distintos pueblos que poseían su propia lengua. Con la invasión de los romanos, todas estas lenguas, excepto el euskera, desaparecieron y fueron sustituidas por el latín. Sin embargo, su desaparición no fue total, ya que dejaron huellas en el castellano que hablamos actualmente. En el léxico, algunos sufijos, apellidos acabados en z, denominamos sustrato a aquella lengua que, al ser sustituida por otra, no desaparece en su totalidad, sino que deja algunos rasgos lingüísticos en la nueva lengua. Época romana. La conquista romana de la península comprende el periodo que va desde el 218 hasta el 19 a.C., año en el que se convierte en una provincia romana. La romanización es el proceso histórico mediante el cual la península adopta las ideas y la cultura del mundo romano. En esta adopción cultural, el latín, lengua oficial del imperio, sustituye al resto de lenguas prerromanas. El latín del Imperio Romano presentaba dos modalidades bien diferenciadas. Latín clásico se aprendía en las escuelas y lo empleaban los ciudadanos cultos para comunicarse. Latín vulgar era la modalidad popular, hablada por los comerciantes, los soldados y los funcionarios. El latín vulgar fue la modalidad que se introdujo en la península. El contacto de esta modalidad con el sustrato prerromano y con otras lenguas que se introdujeron posteriormente determinó su evolución de lo que se convertiría en el español. Influencia visigoda. A comienzos del siglo V, la península fue invadida por diferentes pueblos germánicos, suevos, alanos, vándalos y finalmente visigodos. A pesar de dominar gran parte del territorio peninsular, la influencia que ejercieron sobre la lengua fue prácticamente nula. Los invasores visigodos no impusieron su lengua, sino que rápidamente adoptaron la lengua y la cultura latinas. Sin embargo, dejaron una gran influencia en el léxico. Denominamos superestrato a aquella lengua que ejerce una influencia sobre otra a la que no ha logrado sustituir. Influencia árabe. En el año 711 después de Cristo llegan los invasores árabes procedentes del norte de África. Tras la batalla de Guadalete, los musulmanes ocupan casi toda la península, excepto algunas zonas de la cornisa cantábrica. Durante casi 6 siglos, los árabes ejercieron una gran influencia política y militar en todo el territorio peninsular. El contacto de esta nueva cultura con la autóctona dio lugar a la civilización arábigo-española. Debido al extenso espacio de tiempo que esta cultura permaneció en la península, decimos que el árabe constituye el fenómeno de superestrato lingüístico más importante de la evolución y formación del castellano. La influencia de este superestrato se observa en la gran cantidad de arabismos que han prevalecido en nuestra lengua. Nacimiento y fijación del castellano. Tras la invasión musulmana, la lengua que se habla en la península ya no se considera latín. Desde el siglo VIII hasta el siglo X, el latín vulgar se escindió en distintas lenguas romances, entre las cuales se encontraba el castellano. Las primeras palabras escritas en castellano datan del siglo X y aparecen en las glosas emilianenses y en las glosas silenses. La norma Alfonsí, siglo XIII al XIV. En el siglo XIII hay que destacar la figura de Alfonso X el Sabio, quien perfecciona el idioma castellano y lo convierte en lengua de cultura. En el siglo XIV, don Juan Manuel y el arcipreste de Hita escriben sus obras en una lengua más estructurada y expresiva.
Siglos de oro, siglo XVI al siglo XVII. Aparecen dos obras fundamentales que contribuyen a la fijación definitiva del castellano: El tesoro de la lengua castellana, de Sebastián de Covarrubias, 1611, y La gramática de Nebrija, a finales del siglo XV. Se consolidan los cambios fonéticos que se habían iniciado en el siglo XV. Desaparecieron de la aspiración de la H, que se hace muda. Durante los siglos XVI y XVII, el castellano se convierte definitivamente en una lengua de cultura y de comunicación entre pueblos y naciones. Siglo XVIII. Se caracteriza por el interés que suscita todo lo relacionado con la ciencia y la cultura, hecho que exigió la ampliación del léxico con términos técnicos de las nuevas ciencias para nombrar nuevas realidades: botánica, ingeniería. Con el objetivo de asegurar la pureza de la lengua y fijar las normas para su desarrollo, la Real Academia Española, creada en 1713, publica las siguientes obras: Diccionario de Autoridades, 1726-1739, Ortografía, 1741, y Gramática, 1771. Actualidad. A partir del siglo XIX no se han producido cambios sustanciales, sino aquellos que tienen como finalidad adaptar la lengua a los nuevos tiempos. En 1973, la RAE publicó el esbozo de una nueva gramática de la lengua española.